Hola, en este video vamos a ver el concepto de transformaciones lineales y un par de ejemplos. Vamos a definir una transformación lineal de Rn en Rm. Este es en general, n y m pueden ser cualesquiera dos naturales, pero nosotros en este curso vamos a enfocarnos en R2 y en R3. De hecho, vamos a enfocarnos mucho en las transformaciones lineales que van de R2 en sí mismo o las que van de R3 en sí mismo. Vamos a decir que una transformación T que va de Rn a Rm es una transformación lineal si para cualesquiera dos vectores u y b que viven en el dominio Rn y cualquier escalar lambda en R se cumple que T de u más b es igual a T de u más T de b. Coloquialmente se dice que T abre sumas. Y la segunda propiedad es que T de lambda veces u es lo mismo que lambda veces T de u. Coloquialmente se dice que T saca escalares. Como primer ejemplo, vamos a considerar la transformación H2 que va de R2 en sí mismo, definida como H2 de cualquier vector x, y igual a 2 veces x, 2 veces y. Para ver que es lineal tenemos que verificar que se cumplen las dos condiciones. La primera es que abre sumas. Para eso voy a considerar cualesquiera dos vectores de R2. Voy a llamar u, u1, u2 y el vector v con entradas b1, b2. Vamos a tener que h2 de la suma es lo mismo que h de u1 más b1, u2 más b2. Aplicamos ahora sí la regla de correspondencia y esto es 2 por la primera entrada que sería u1 más b1, 2 por la segunda entrada que sería u2 más b2. Esto es igual a 2u1 más 2b1, 2u2 más 2b2. Pero esto también es lo mismo a la suma de 2u1, 2u2 más 2b1, 2b2. Pero esto justamente es h2 del vector u y esta segunda parte es h2 del vector b. Como tenemos que h2 de u más b es lo mismo que h2 de u más h2 de b, entonces ya podemos decir que esta transformación sí abre sumas. Para la segunda condición voy a considerar un escalar lambda en R, cual sea, y lo que quiero ver es que la transformación saca escalares. Entonces tenemos que h2 de lambda veces el vector u es lo mismo que h2 de lambda u1, lambda u2. Aplicamos la regla de correspondencia y esto es lo mismo que 2 veces lambda u1, 2 veces lambda u2. Puedo sacar lambda y esto es igual a lambda de 2 veces u1, 2 veces u2. Pero esto justamente es lambda por h2 del vector u. Ya tenemos que saca escalares. Por lo tanto, esta transformación sí es una transformación lineal. Para ver geométricamente lo que está haciendo nuestra transformación, vamos a dibujar R2, que es el dominio de esta transformación, y otro R2, que va a ser el codominio de la transformación. Lo que está haciendo es transformar este R2 en lo que veamos de este lado. Es decir, voy a pasar de este R2 a este otro R2 por medio de nuestra transformación H2. Voy a tomar cualquier vector. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este vector que va a ser el menos 1,2. Y si yo le aplico nuestra transformación a ese vector, H2 de menos 1,2 es lo mismo que menos 2,4. Entonces, en este codominio, ese vector se transforma justamente en este otro vector. Vamos a decir que aquí es 4 y aquí es menos 2. Y entonces geométricamente lo que está haciendo en realidad es como que duplicar la magnitud de nuestro vector u, pero no le cambia la dirección. Sigue estando sobre la misma recta. Es decir, este ángulo sigue siendo este mismo ángulo. Tampoco le cambió el sentido porque en este caso justamente el 2
es un entero positivo. De hecho, podemos cambiar el 2 por cualquier otro real distinto de 0 y vamos a observar que si ese real está entre 0 y 1, lo que va a hacer en vez de aumentar su magnitud, va a acortarla, como si comprimiéramos el vector. Cuando el real es mayor que 1, como en este caso, justamente va a ampliar la magnitud de nuestro vector. Si fuera negativo, lo que hace es cambiarle el sentido a nuestro vector. En vez de verlo así, lo veríamos hacia el otro lado, pero conservando la misma recta, porque la dirección no se la cambia. Este tipo de transformaciones se llaman homotecias. Ahora vamos a considerar el vector A como el 1, menos 2, 3 y vamos a definir la transformación que va de R3 a R3 que manda cualquier vector X, Y, Z al vector X más 1, Y menos 2, Z más 3. Esta es la traslación. Para ver que no es lineal, necesitamos ver que alguna de las dos condiciones falla. Y para ver que alguna de las dos falla, damos específicamente un par de vectores, si es la primera condición, o un vector y un escalar, si es la segunda condición. Para ver esto, podemos considerar el vector u definido por el 1, 0, 0 y el vector b definido por el 0, 1, 0. Y vamos a tener que t sub a de la suma de u más b es igual a t a de el vector 1, 1, 0 y esto va a ser igual aplicando la regla de correspondencia a 1 más 1 que sería 2, 1 menos 2 que sería menos 1 y 0 más 3 que sería 3. Por otro lado, TA únicamente del vector u es TA del 1, 0, 0 y este va a ser el vector 2, menos 2, 3 y TA de v es TA del vector 0, 1, 0 que va a ser igual a 1, menos 1, 3. Si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar el vector 3, menos 3, 6 y este vector y este que está aquí son distintos. Eso quiere decir que t no abre sumas. Con esto ya estamos diciendo que la primera condición de transformación lineal no se cumple. Por lo tanto, las traslaciones no son transformaciones lineales. Como observación tenemos que una transformación lineal de Rn en sí mismo, enfocándonos cuando n es igual a 2 o bien cuando n es igual a 3, va a estar completamente determinada por las imágenes de la base canónica del dominio Rn. Para demostrarlo voy a tener una transformación lineal que va de R3 en R3. La demostración es muy análoga cuando vamos de R2 en R2. Por hipótesis tenemos que conocemos las imágenes de la base canónica. Para recordar, la base canónica de R3 son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1. Entonces, por hipótesis, lo que tenemos es que t del primer vector, que generalmente lo denotamos por E1, al segundo por E2 y al tercero por E3, vamos a tener que suponer que la imagen de E1 es el vector A1, A2, A3, lo que sea que valga eso. La imagen de E2, que sea el vector B1, B2, B3 y la imagen de E3 que sea el vector C1, C2, C3. Conociendo justamente quiénes son estas imágenes, ya podemos dar la regla de correspondencia de T. Como B es base, eso quiere decir que cualquier punto de R3 de la forma X, Y, Z, yo lo puedo expresar como X por el vector E1 más Y por el vector E2 más Z por el vector E3. Entonces, la imagen del vector X, Y, Z es lo mismo que X por T de E1 más Y por T de E2
más z por t de E3. Esto es porque como t es transformación lineal, entonces abre sumas y saca escalares. Pero esto ya sabemos que la imagen de E1 es A1, A2, A3. La imagen de E2 es B1, B2, B3. Y la imagen de E3 es C1, C2, C3. Entonces aquí vamos a tener que es el vector A1X más B1Y más C1Z, A2X más B2Y más C2Z, A3X más B3Y más C3Z. Y esto ya es la regla de correspondencia porque ya sabemos quiénes son A1, B1, C1, A2, B2, C2 y A3, B3, C3. Por lo tanto, para conocer la regla de correspondencia de una transformación lineal, lo único que necesitamos son las imágenes de la base del dominio. Esta prueba la hicimos con la base canónica, pero este resultado también se puede con cualquier otra base, porque vamos a tener que cualquier punto lo podemos expresar como combinación lineal de esa base. Y lo importante es que T es una transformación lineal que abre sumas y saca escalares. Con esto terminamos esta clase.